La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Mis hermanos, cuando yo vivía en México, a los 6 años nos fuimos de Veracruz a Oaxaca. Yo tenía 6 años, mis padres compraron una casa, la compraron muy barata. Y en ese tiempo no se me hizo raro, pero ahorita que pienso, ¿verdad? Se me hizo raro que estuviera muy barata. Y resulta, mis hermanos, que la casa estaba enfrente de las vías del tren. Y no solamente eso, ahí donde vivimos estaba enfrente de las vías del tren y al lado estaba el ingenio donde procesan la caña de azúcar y hacen el azúcar y todo. Entonces a lo que va es que, mis hermanos, todos los días a las 2 de la mañana llegaba el tren cañero que traía la caña. Venía y hacía su proceso y hacía todo ese ruido y venía pitando y silbando y eran las 2 de la mañana. Los primeros días, mis hermanos, que nos mudamos ahí, yo recuerdo que podíamos escuchar todo, las ventanas vibraban, las paredes vibraban y parecía que la casa se iba a caer y todo se sacudía, ¿verdad? Y los primeros días no podíamos dormir porque ya en nuestra mente estaba, oh, ahí viene el tren y siempre nos levantaba. Pero pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y pasaron los meses y después, mis hermanos, sin darnos cuenta cuándo ocurrió, el ruido del tren ya no nos molestaba. Un día llegaron mis tíos de visita y a las 2 de la mañana, sin faltar, llegó el tren y empezó a sacudir la casa y mis tíos se levantaron y dijeron, ¿qué es eso? Y nosotros, no, pues es que, ¿qué es eso de qué? No, pues el ruido, ¿a poco no lo escuchan? Y nosotros, pues la verdad, no escuchamos nada. Mis hermanos, la ciencia le llama a esto, adaptación sensorial, ¿verdad? Adaptación sensorial, la ciencia le llama a esto y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de acostumbrarse a un estímulo constante hasta que simplemente deja de registrarlo. Tu mente decide que como el ruido está ahí todo el tiempo, ya no es necesario prestarle atención y te vuelves inmune al sonido. Y lo mismo pasa con los olores, ¿verdad? ¿No les ha pasado que a veces la casa huele mal? Y tú ya de tanto que vives ahí ya no la hueles, ya no hueles, pero llega un visitante y abre la puerta y dice, ¿aquí quién se murió? ¿Verdad? Es la adaptación sensorial. Nosotros estamos tan adaptados a ese olor, a ese ruido que nuestro cerebro ya no lo procesa y lo elimina para que nosotros no estemos preocupados. Y mis hermanos, hay un problema y algo muy grave que nosotros podemos tener, mis hermanos. Y es que, mis hermanos, lo peor de todo esto es que cuando esta adaptación sensorial llega a nuestra vida, y en particular a nuestra vida espiritual, se vuelve un peligro. Mis hermanos, nosotros hemos estado leyendo la historia de Samuel, hemos estado estudiando la historia de este joven y este peligro, mis hermanos, de adaptación sensorial o adaptación espiritual, mis hermanos, ocurre en estos pasajes y es la adaptación espiritual a la presencia de Dios. Recuerden, hablábamos el miércoles y el libro de Primera de Samuel es un libro de ¿qué? ¿Un libro de qué? De comparaciones, mis hermanos. El autor del libro de Samuel te está haciendo ver que hay un camino bueno y que hay un camino malo. Él te está diciendo, mira, aquí están las evidencias de lo malo y aquí están las evidencias de lo bueno. Y le da al lector, mis hermanos, la libertad de escoger lo que la persona quiera. ¿Verdad? Él te dice todo en detalle, él te dice, si tú cometes el pecado y sigues en pecado, dice, hay consecuencias severas, pero hay otro camino, el cual es el camino de arrepentimiento que te puede llevar a la vida eterna. Y el autor simplemente te pone eso y te dice, se tenía que decir y se dijo. Y ahora tú escoge lo que tú quieras. Mis hermanos, el libro de comparaciones es para que el lector, mis hermanos, haga conciencia y realmente entienda que hay cosas que parecen buenas,
pero no son buenas. Y el autor te está diciendo que a pesar de que esto parece bueno, hay algo mucho mejor que el cual quiere que tú escojas. Mis hermanos, la historia de hoy es de unos jóvenes, ¿verdad? Tanto Samuel como los hijos de Elí. Y estos jóvenes crecieron en un ambiente, mis hermanos, en el cual ellos que tenían que escoger algo. Y la Biblia nos dice que unos escogieron el bien y otros escogieron el mal. Mis hermanos, el peligro de desarrollar esta adaptación sensorial a nuestra vida espiritual, a la presencia de Dios, es que, mis hermanos, nosotros podemos vivir o estar tan cerca de Dios, de las cosas de Dios y de todo lo que se refiere a Dios, pero nuestro corazón está apartado de todo eso. Mis hermanos, el peligro está en que nosotros venimos y leemos la Biblia todos los domingos y todos los días y cantamos las mismas alabanzas y servimos en los ministerios, que nuestro corazón, mis hermanos, se vuelve inmune a la santidad de Dios y nos acostumbramos tanto al ruido espiritual, mis hermanos, que olvidamos que lo más importante es estar en la presencia de Dios. Mis hermanos, nos acostumbramos tanto al ruido de lo que hacemos aquí como iglesia, que nos olvidamos que lo más importante es nuestra relación y nuestra intimidad que nosotros tenemos con Dios. Y a veces, mis hermanos, este es el error que cometemos, es pensar que porque estamos haciendo cosas en la iglesia, porque asistimos, porque venimos, que ya estamos cerca de Dios, pero la realidad es que a veces no es así. Y con esto no estoy diciendo que no vengan a la iglesia, con esto no estoy diciendo que no participen, sino que simplemente ¿dónde está tu corazón? Porque muchas veces nos enfocamos en el hacer que en el estar en la presencia de Dios. Pensamos que hacer es sinónimo de estar. Y no lo es. Si tienen sus Biblias, ábranlas, mis hermanos, en 1 de Samuel 2, versículo 12. Primera de Samuel 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. La introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y le decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaba a su casa. Entonces el Señor visitó a Ana y ella concibió, dio luz a 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Oremos. Padre amado, gracias. Espíritu Santo, yo pido que tú vengas y con poder comiences a obrar en los corazones el día de hoy. Que pueda haber una transformación, que pueda haber renovación, que pueda haber arrepentimiento el día de hoy, que pueda haber compromiso el día de hoy. Padre, gracias. Y en Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a ver la historia de 3 personas y 4 si agregamos a Elí, que vivieron y crecieron en el lugar más sagrado que podía haber existido en toda la tierra y en todo Israel, como era el arca del pacto. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que
llevaron a Samuel y ahí en el templo estaba también los hijos de Elí y ahí estaba el arca, mis hermanos, del pacto. Recuerden, el arca era el objeto donde moraba la presencia de Dios. Ahí estaba la ley, ahí estaba la vara de Moisés y era el lugar, mis hermanos, donde la presencia de Dios moraba. Y dice la Biblia, mis hermanos, que esa arca estaba ahí y dice que ahí estaba Samuel y ahí estaban los hijos de Elí. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los hijos de Elí eran hombres impíos o eran hombres indignos y no tenían conocimiento de Jehová. Mis hermanos, esta historia no comienza aquí. Esta historia comienza en el versículo 11, que dice: entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa. Y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Ustedes recordarán, mis hermanos, que Elcana tenía dos mujeres. Una tenía hijos y Ana no podía tener hijos. Un día Ana va al templo y comienza a orar, derrama su corazón delante de Dios. El sacerdote Elí piensa que está tomada y él le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir tomando? Y ella le dice: ¿sabe qué, mi Señor? No he estado tomando. Dice: yo he derramado mi alma delante de Dios. Y dice: y yo tengo una petición. Y entonces Elí le dice: que el Señor te responda, ¿verdad? Conforme a todo lo que has hecho. Y resulta que Ana queda embarazada, ella tiene un hijo, pero el hijo que ella tiene, ella ya lo había dedicado al templo, ella ya lo había dedicado al servicio de Dios. Y cuando Samuel nace, mis hermanos, dice la Biblia que que ella no fue al templo hasta que lo destetó, ¿verdad? El miércoles hablábamos de qué edad era esa, si era la de unos meses, un año, 2 años. En el tiempo antiguo, mis hermanos, el tiempo del desteto era de entre los 3 a los 4 y en ciertos casos hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque recuerden, en aquel tiempo, mis hermanos, no tenían la fórmula como la tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Que tienen el Similac y le pueden echar ahí y se la dan al niño. No había. Entonces el niño dependía 100% de la leche materna. Entonces no podían únicamente destetarlo y decirle: pues ya llévatelo, ¿verdad? Ahora imagínense, si lo hubiera llevado de meses, ¿qué hubiera hecho Elí? ¿Verdad? Que hubiera hecho el sacerdote con un niño en el templo. Y es como si alguien dijera y me dijera: pastor, aquí le dejo a mi hijo y usted se encarga de criarlo, ¿verdad? Pues, hey, por lo menos que ya no vaya, que ya no use pañales, ¿verdad? Por lo menos. Pero mis hermanos, ese era el tiempo más o menos de entre los 3 a los 5 años. Entonces podemos decir, mis hermanos, que esa era la edad en la que Samuel llega al templo. También otra de las razones por la cual no se entregaban los niños a una temprana edad, mis hermanos, era porque la mortalidad infantil era muy elevada. Cuando un niño, mis hermanos, lograba destetarse o lo destetaban, significaba que había superado la etapa más frágil de la infancia y que ya era capaz de comer alimentos sólidos por sí mismo. Por eso, mis hermanos, el destete se celebraba con una gran fiesta, como lo hizo Abraham en Génesis 21:8, cuando destetaron a Isaac. Dice la palabra de Dios que Abraham hizo un banquete. ¿Por qué? Porque eso significaba que ahora su hijo ya estaba fuera de peligro, aunque después él mismo lo quería matar, ¿verdad? Pero eso ya es otra predicación para otro día. Pero mis hermanos, a lo que voy es que por lo menos Samuel tenía por lo menos 4 o 5 años cuando lo llevan al templo. Y a él lo dejan ahí y él comienza a servir. Y la palabra de Dios dice que él vino y comenzó a servir al Señor delante del sacerdote Elí. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios después de esto, dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían al Señor. Venimos de leer que Ana cumple su promesa y lleva a su hijo Samuel y lo dedica en el tiempo y dice que comienza a servir. Ahora el autor quiere que en tu mente esto se te quede a ti, ¿verdad? El autor quiere que en tu mente tú registres que Samuel lo entregan y al instante que lo entregan dice que él comienza a servir delante del sacerdote Elí a una edad muy temprana de 4 o 5 años. Él comienza a servir. El autor quiere que eso se quede registrado en tu mente porque después te va a decir: pero los hijos del sacerdote, los hijos del pastor, los hijos del que representaba a Dios delante del pueblo, dice, eran hombres indignos y no conocían a Dios. Una comparación muy dura, mis hermanos. Es una comparación muy dura porque aquel niño,
¿verdad? Por el cual Ana oró. Aquel niño que quizás no estaba en el linaje de ser sacerdote, aquel niño que quizás no tenía que haber estado en el templo, dice que él estaba en el templo cerca del arca y dice que él comenzó a servir. Y aquellos, mis hermanos, del cual ellos tenían que servir, ellos tenían que seguir las leyes, tenían que obedecer a Dios, conocer a Dios y todo, dice que ellos eran personas indignas. Mis hermanos, bueno, ya leímos, dice que eran indignos. ¿Qué significa eso? En el contexto, mis hermanos, bíblicos, significaba hombres sin valor, no tenían valores, buenos para nada, o simplemente significaba personas espiritualmente inútiles. Es lo que significaba, mis hermanos, la palabra indignos. Y mis hermanos, existía también otra interpretación rabínica antigua que asociaba la palabra indigno con hombres o personas sin un yugo. Ustedes saben lo que es un yugo, el que le ponen a la yunta para que vaya abriendo los surcos. Y mis hermanos, es decir, que estas personas rebeldes habían decidido quitarse el yugo de la ley de Dios de encima para vivir una vida como ellos les placiera. A ellos no les importaba, mis hermanos, tener esta relación con Dios. Ellos no querían, mis hermanos, nada que ver con las cosas de Dios. Y la Biblia los describe como personas espiritualmente inútiles que se quitaron el yugo para vivir como ellos querían. Y no solamente eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios que ellos no conocían a Dios. Yo me puse a pensar, mis hermanos, realmente, y dije, ¿realmente ellos no conocían a Dios? Porque si nos ponemos a pensar, mis hermanos, ellos son los hijos del sacerdote. Ellos mis hermanos, el sacerdote quizás los estaba preparando para que ellos fueran los siguientes sacerdotes cuando él muriera. Eso quiere decir, mis hermanos, que ellos tenían conocimiento de la ley. Ellos conocían los rituales, ellos conocían todo de derecha a izquierda, conocían todo correspondiente al orden de cómo se hacía todo en el templo. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, no conocían a Dios. La palabra que se usa ahí para conocer es la palabra yadá, ¿verdad? Y esta palabra, mis hermanos, significa esto. Cuando se habla de conocer, no simplemente es un conocimiento intelectual, sino que la palabra conocimiento en el antiguo hebreo, que significaba intimidad y relación experiencial, significaba reconocimiento de la autoridad de alguien, significaba respeto, obediencia y reverencia. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que estos hombres eran espiritualmente inútiles y cuando dice que no tenían conocimiento de Dios, lo que está diciendo es que estos hombres no tenían una relación íntima con Dios. Ellos no reconocían la autoridad de Dios, porque recuerden, otra de las definiciones de indigno era quitarse el yugo. En otras palabras, ellos no reconocían la autoridad del yugo que Dios había puesto y ellos querían vivir como ellos querían. Y mis hermanos, ellos, cuando dice la Biblia que eran sin conocimiento, no tenían respeto, ni obediencia, ni reverencia delante de Dios. En otras palabras, mis hermanos, a ellos no les importaba el Señor. No tenían ninguna relación con Dios. Ellos tenían, mis hermanos, una gran cantidad de conocimiento de la ley y de las leyes y de muchas otras cosas, pero tenían un corazón espiritualmente muerto. Conocían acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Y además, mis hermanos, de no tener ninguna relación con Dios, ellos ignoraban las costumbres de los sacerdotes, dice la palabra de Dios. La costumbre de los sacerdotes, dice, con el pueblo, dice, ellos ni las tomaban en cuenta lo que aquí hacía. Mis hermanos, ellos ignoraban la costumbre. Y dice que ellos comenzaron a crear o a formar sus propias costumbres para el pueblo y para servir ahí en el tabernáculo. Mis hermanos, sabían lo que Dios pedía. Ellos sabían todo porque ellos eran hijos del sacerdote. Ellos habían visto a su padre hacer las cosas se le habían instruido a ellos. Y dice que sin embargo ellos, mis hermanos, ignoraron todo eso y decidieron que sus antojos personales eran más importantes que los mandamientos o cumplir los mandamientos del Señor. Y su pecado, mis hermanos, el pecado que ellos cometieron no fue por ignorancia o por falta de conocimiento.
porque ellos conocían la ley, ellos conocían lo que la Biblia decía, ellos conocían las costumbres y el pecado de ellos no fue, mis hermanos, por falta de conocimiento, no fue por falta, mis hermanos, de inteligencia. El pecado de ellos no fue por ignorancia, sino fue por soberbia, rebelión, y esto, mis hermanos, lo hacían ellos conscientemente. No es de que, me equivoqué, no era así, no. No era así, mis hermanos, porque la Biblia nos dice ahí detalladamente lo que ellos hacían. Ahora, mis hermanos, el mayor peligro dentro de la iglesia no es la falta de información. Porque yo me atrevería a decir que la mayoría de ustedes por lo menos saben, tienen algún conocimiento de la Biblia, tienen algún conocimiento acerca de Dios. Entonces, mis hermanos, el peligro no es la falta de información. El peligro, mis hermanos, viene porque no hay una transformación en la vida de los creyentes. Ofni y Fines, mis hermanos, que eran los hijos de Eli, son el vivo ejemplo de que uno puede tener, mis hermanos, un puesto sagrado, un vocabulario cristiano, una vestidura ministerial, mis hermanos, conocer toda la liturgia, conocer la Biblia, conocer los himnos del himnario rojo, mis hermanos, y aún así estar completamente perdidos, separados y sin conocer a Dios. Puedes aparentar, mis hermanos, ser un cristiano en la congregación, puedes mezclarte entre todos los que están aquí, tú puedes mezclarte y aparentar a alguien, mis hermanos, pero la realidad es que el corazón está podrido a raíz del pecado. Tú me puedes mentir a mí, tú puedes aparentar lo que tú quieras, tú puedes decir yo soy cristiano y puedes decir misa, ¿verdad? Como decían por ahí, mis hermanos, pero la realidad es que Dios ve tu corazón y tu corazón, mis hermanos, a veces está tan podrido que lo único que queda por fuera es la apariencia que tienes. Es como cuando nosotros acostumbramos a ir a piscar manzanas y a veces vemos las manzanas bien bonitas, amarillas y se ven bien jugosas y la arrancas y le pegas la mordida y está podrida. Tiene gusano. Y así hay muchos aquí, mis hermanos, que por fuera aparentan ser algo que no lo son, pero por dentro están podridos por el pecado que los consume. Mis hermanos, pero ¿qué fue lo que hicieron los hijos de Eli? Bueno, lo que les decía, el mayor peligro dentro de la iglesia no es la falta de información, sino es la falta de transformación. ¿Cuál era el pecado, mis hermanos, de los hijos de Eli? ¿Qué es lo que ellos hacían que fue tan grave delante de Dios? Dice la palabra de Dios, versículo 13. No conocían las costumbres, dice, cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Mis hermanos, lo que ellos, el tener un tenedor y el sacar carne no era pecado. Quiero que entiendan ustedes eso. No era pecado. Incluso, mis hermanos, la ley de Moisés en Éxodo 27:3, ahí decía específicamente que los sacerdotes tenían permitido usar un garfio o un tenedor de bronce para acomodar la carne en el altar y en las ollas, y era una herramienta santa de trabajo de la cual ellos también podían extraer. O sea que eso no era pecado, mis hermanos. También en Levítico, muy específico, dice que Dios ya les había asignado a los sacerdotes una porción exacta de los sacrificios de paz. ¿Y saben qué es lo que le daba Dios a los sacerdotes, mis hermanos? Les daba la pechuga y les daba el muslo derecho. Ahora, ¿a cuántos de ustedes no les gusta la pechuga? Bueno, te dicen dependiendo, ¿verdad? Porque a veces está muy seca. Pero alguien que la cocine bien, ¿verdad? Que está bien jugosita y la muerdes y está bien rica, ¿verdad? Y el muslo derecho, ahora imagínense, el muslo derecho pues es también lo más bueno del pollo, ¿verdad? Y mis hermanos, Dios ya les había dado a los sacerdotes la pechuga y les había dado el muslo derecho, mis hermanos, y ellos, a pesar de eso, ellos no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Y dice, mis hermanos, que ellos comenzaron a alterar
alterar el método sacerdotal. Y en vez de simplemente usar el tenedor para lo que Dios tenía la intención, dice que ellos comenzaron a abusar del sistema, comenzaron a alterar el método. Y dice que en vez de conformarse con la pechuga y el muslo, dice que ellos iban, metían el tenedor y dice, y lo que sacaba, eso se llevaban. Y yo me imagino que ellos quizá hicieron un tenedor más grande. Vea, porque entre más grande pues lo metes y sacas. ¿Y qué quedó ahí? No, pues nada más la cebolla y los ajos. Y mis hermanos, eso era lo que ellos hacían. O sea, ellos estaban abusando de todo eso, mis hermanos. Eso era lo de ellos. Mis hermanos, Dios proveía generosamente para los ministros. Dios era tan generoso, mis hermanos, que le daba la mejor parte de la carne. No les daba el pescuezo, ni les daba la cadera, ni les daba una alita. No, dice que Él les daba la pechuga y les daba el muslo derecho, mis hermanos. Pero ellos inventaron el método del tenedor gigante, que metían, mis hermanos, a la olla y todo lo que el tenedor sacaba, con eso se quedaban. Mis hermanos, Dios ya les había asignado lo mejor del sacrificio, pero ellos querían más. El tenedor representa, mis hermanos, la insatisfacción y la falta de contentamiento. El tenedor revelaba, mis hermanos, que realmente eran personas sin valor, espiritualmente inútiles, y mientras la maldad de ellos, mis hermanos, se incrementaba, dice la palabra de Dios en otra comparación, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Mis hermanos, la comparación aquí es importante que nosotros entendamos, porque mientras ellos eran unas personas espiritualmente inútiles que decidieron quitarse el yugo de Dios, había alguien más ahí mismo que dice que él crecía delante del Señor. Muchos dicen, mis hermanos, es que con los que yo vivo, ¿verdad? Por eso no puedo yo vivir una vida santa, porque con los que vivo no me dejan, con la familia que tengo, con la pareja que tengo, mis hermanos. Samuel vivía con las personas más corruptas de su tiempo. Él vivía, mis hermanos, con las personas más corruptas de ese tiempo, que vivían en el mismo lugar, dormían en el mismo lugar, tenían al mismo padre que los estaba guiando a todos. Y sin embargo dice que ellos hicieron lo que les dio la gana. Y la Biblia dice, pero Samuel, dice, él crecía en el favor del Señor. Dice, pastor, es que usted no conoce la pareja que yo tengo y tú no conoces al Dios al cual servimos. Pastor, es que yo vivo en una casa y los que están ahí toman mucho y me invitan y me sonsacan y pues me echo una. Samuel crecía, mis hermanos, en la presencia de Dios. Pastor, es que usted no entiende, es que aquí es muy... Miren, ustedes pueden sacar todas las excusas que ustedes quieran. Pero al final, mis hermanos, el autor nos está diciendo que aún en el entorno más tóxico y podrido que pueda haber existido, dice que Samuel florecía. Samuel crecía. Él se fortalecía. Y no solamente delante de los hombres, dice, sino que delante de Dios, mis hermanos. Dice que él hacía eso. Entonces nosotros no tenemos excusa de decir, es que en el trabajo, es que en mi casa, es que los amigos, es que nada. Es que la verdad es que tú no quieres un compromiso con Dios. Tú realmente no quieres conocer a Dios. Tú realmente no quieres una relación con Dios. Porque si tú quisieras, mis hermanos, lo hicieras. Samuel, mis hermanos, él tuvo todas las excusas para convertirse en un patán y una persona espiritualmente inútil, porque tenía esos jóvenes que estaban ahí, porque también ellos eran jóvenes, no eran personas adultas. Los hijos de Elí eran también personas jóvenes. Y él, mis hermanos, tenía todas las excusas para decir, pues yo me voy a juntar con ellos. Se ven que son bien camaradas, ¿verdad? Y se ve que comen bien, se ve que se la pasan bien. Y él tenía, mis hermanos, todo el derecho de decir eso. Sin embargo, mis hermanos, él sabía que había un camino mucho mejor. Y es lo que el autor de Primera de Samuel nos quiere decir, que siempre, siempre, siempre hay un camino mejor. Lo que pasa es que no queremos el compromiso con Dios, no queremos cargar con el yugo que Dios nos pone. Recuerden, la Biblia dice que el yugo que Jesús nos da es ligero. Y si es ligero, ¿por qué optamos por cargar el yugo del pecado, que es más pesado y conduce a la muerte?
Y mis hermanos, pero el autor quiere que tú veas eso. ¿Qué más hacían los hijos de Elí? Dice que robaban a Dios. Según la ley de Moisés, mis hermanos, bueno, dice, introducían y se comían eso. Y no solamente dice, el versículo 14 al final dice, así hacían ellos en Silo con todos los israelitas. Versículo 15, además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Mis hermanos, la ley de Moisés, Levítico 3, decía que cuando alguien traía un sacrificio de paz, dice que la grasa le pertenecía exclusivamente a Dios y debía quemarse en el altar antes de que nadie más tomara su parte. Pero los hijos de Elí, mis hermanos, dice que cuando traían la carne cruda con todo y la grasa antes de ofrecerla a Dios, dice que ellos exigían que se les diera a ellos la carne y ellos cortaban y se agarraban para ellos lo mejor y después lo que sobraba lo sacrificaban. Básicamente, mis hermanos, se servían a sí mismos antes de que Dios fuera honrado. El versículo 17, mis hermanos, lo describe así. Y ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. ¿Qué más hacían? Tenían abuso de poder e inmoralidad. El versículo 22, mis hermanos, dice, Elí ya era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. El versículo 22, mis hermanos, menciona que dormían con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. No solamente eran corruptos financieramente y en lo ritual, sino que utilizaban su posición de poder espiritual que aparentemente tenían para abusar y practicar la inmoralidad sexual en el lugar más sagrado, mis hermanos, de la nación. Ellos abusaban, mis hermanos, de lo que Dios les había dado. Y ellos usaban ese poder, esa autoridad para abusar, mis hermanos. Y no únicamente eso, dice que lo hacían sin descaro. Dice que iban y lo hacían ahí, mis hermanos, en el templo donde estaba la presencia de Dios. Mis hermanos, ¿saben por qué al principio les decía yo de a veces nos olvidamos, ¿verdad? De los sonidos, del olor, ¿verdad? Y nos acostumbramos tanto a las cosas que ya no escuchamos, que ya no olemos. Es normal. Y mis hermanos, lo mismo pasó con los hijos de Elí. Ellos comenzaron a hacer tanto pecado, tanta maldad, tanta porquería, mis hermanos, que llegó un momento en el que ellos ya no sentían nada. Espiritualmente ellos estaban muertos. Aunque estaban, mis hermanos, en el lugar más sagrado, aunque estaban delante de su padre, que era el sacerdote, aunque estaban ministrando, mis hermanos, como los sacerdotes para el pueblo, dice que ellos llegaron a un punto, mis hermanos, donde ellos ya no comenzaron a sentir remordimiento, ni arrepentimiento, ni nada. Y dice que pecaban y pecaban y pecaban y lo hacían como si nada les importara y como si fuera parte normal de su vida. Es como cuando te levantas, te lavas los dientes, te arreglas el pelo y lo hacemos a veces sin pensar. Pero simplemente lo hacemos como en piloto automático porque ya estamos tan acostumbrados a esa rutina. Y así lo mismo les pasaba a los hijos de Elí. Dice que comenzaron a pecar a tal grado, mis hermanos, que ya no les importaba lo que el pueblo ni la gente decía. Mis hermanos, Elí trató de reprender a sus hijos, pero él fue muy pasivo. Y yo quiero que me escuchen el día de hoy. Porque el pecado que toleramos hoy en nuestra casa por temor a la confrontación es el pecado que destruirá nuestra descendencia el día de mañana. El pecado que tú toleras, mis hermanos, en tu casa o que se tolera en la iglesia es el pecado que va a destruir eso, tu casa o la iglesia, el día de mañana.
Elí fue muy pasivo, mis hermanos. La Biblia dice que él sí fue y los confrontó. La Biblia dice que él fue, mis hermanos, y les dijo, hey, yo estoy escuchando que ustedes hacen eso. Y le decían, oh, ¿usted qué sabe? Usted está viejo. Usted está rancio ya. Esta es la nueva moda. Usted sí está pasado de moda. ¿Usted qué sabe de esto? Y mis hermanos, este es el mismo argumento que vamos viendo generación en generación, ¿verdad? Donde la persona más adulta se vuelve obsoleta, que no conoce nada, no sabe nada, ¿verdad? Y los jóvenes que vienen lo saben todo. Nosotros fuimos jóvenes y así nos pasó también. Nosotros no la sabíamos de todo y todo, ¿verdad? Y resulta que no. Y mis hermanos, Elí trata de confrontar a sus hijos, pero fue muy pasivo y les dice, ¿qué es eso que escucho? Y le dicen, tú no sabes nada, déjanos disfrutar la vida. Y él, mis hermanos, no hizo nada. Callar, mis hermanos, ante la rebelión de los que amamos, no es amor. Si tú no confrontas a la persona que tú quieres o que supuestamente quieres, eso no es amor, mis hermanos. Debemos confrontarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, al no hacerlo, eso es negligencia espiritual. Hoy Dios nos está llamando a pedir perdón por nuestra pasividad y asumir la responsabilidad sacerdotal en nuestros hogares, porque recuerden que cada uno de ustedes, si es creyente, ustedes son un sacerdote. Y que se diga, no, pastor, eso es usted ya. No. La Biblia dice que somos sacerdocio. Somos un pueblo escogido. Cada uno, si has creído, eres un sacerdote. Y a ti te corresponde tomar la responsabilidad de educar y de reprender a las personas, porque Dios te ha dado la autoridad. Yo no te la he dado, Dios te la ha dado cuando Él dice que se rompió el velo y ahora podemos entrar al lugar santísimo, y eso nos convierte en sacerdotes y nosotros tenemos la autoridad de hacerlo. Por eso es que cuando dedicamos al niño también nosotros involucramos a la iglesia, porque todos somos una familia, un cuerpo, y todos nos ministramos uno al otro. Pero así como nos ministramos, también debemos reprendernos y exhortarnos, porque si no lo hacemos es negligencia espiritual, como lo hizo Elí. Mis hermanos, el tabernáculo que estaba en la ciudad de Silo estaba, mis hermanos, en oscuridad por la corrupción de los hijos de Elí. Mis hermanos, la corrupción se podía palpar, la corrupción de ellos se movía por los pasillos, mis hermanos, del tabernáculo. La corrupción era tan grande, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que un mensajero vino a Elí y le dijo, ¿acaso no Dios los sacó de la tierra de esclavitud y no escogió a su tribu, la tribu de Leví, para que ustedes fueran los que sirvieran delante de Dios? ¿Y acaso Dios no les dio este privilegio tan grande de ministrar al pueblo y estar delante de la presencia de Dios? Dice, ¿por qué es que ahora ustedes desprecian todo esto? Dice la palabra de Dios, vamos a ir a más adelantito, mis hermanos. Versículo 35, cuando el hombre de Dios le está dando esta advertencia o esta profecía de lo que va a ocurrir con los hijos. Dice versículo 35, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Mis hermanos, esto era una profecía de Jesús. El sacerdote, mis hermanos, que vino no a ofrecer un sacrificio, sino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él, mis hermanos, no fue un sacerdote que venía, Jesús no fue un sacerdote que venía con el tenedor y agarraba carne para él. Dice la palabra de Dios que él no era así, dice que él vino como sacrificio y se ofreció voluntariamente en la cruz para tu perdón y para mi perdón. Mis hermanos, esto es importante que ustedes entiendan, porque dice la Biblia, dice que siglos después, en un pesebre de Belén, nació el verdadero sacerdote. El Evangelio de Lucas toma las mismas palabras de Samuel y dice acerca de Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
A diferencia, mis hermanos, de Ofní y Finés, Jesús no vino a robarse el sacrificio. Él no vino a abusar del poder. Él vino, mis hermanos, a someterse a la voluntad de Dios y a ofrecerse como sacrificio para el perdón de tus pecados. Si tú estás aquí y aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, quizá hoy pueda ser el día que tú puedas arrepentirte de sus pecados. Porque, mis hermanos, los hijos de Elí se les profetizó 2 veces que iban a morir. Elí no hizo nada, mis hermanos, y dice la palabra de Dios que esas palabras, primero por el hombre de Dios que vino y le dio la profecía y después por parte de Samuel, dice que esas palabras se cumplieron y los hijos de Elí murieron el mismo día. Mis hermanos, quizá tú estés aquí y estés viviendo una doble vida. Quizá tú estés aquí y estás pecando, estás fornicando, estás adulterando, estás cometiendo mentiras, estás haciendo tantas cosas. Déjame decirte que tú te puedes burlar de la iglesia, tú te puedes burlar de mí. Incluso puedes aparentar ser un mega cristiano, pero déjame decirte que tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Déjame decirte que tarde o temprano Dios va a actuar. Y yo no quisiera estar en tus zapatos el día que eso suceda. Oremos.